Hola a todos y todas, bienvenidos a Viaje al Sentido. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a José Luis Belmar. Bienvenido, José Luis. Hola, buenas tardes. Buenas, José Luis. Me ha gustado mucho y he escogido esta entrevista especialmente porque tienes un perfil muy curioso, ¿no? Porque combinas como una parte muy teórica porque has estudiado Derecho y has estado en la Administración de Justicia y Ujú, después, en otra vida, pues entraste en el mundo de la psicología mm, analítica y después en el mundo casi espiritual, ¿no? Porque eres ujú. instructor de mindfulness Ajá. y estás por ahí, ¿no? Con lo cual tienes una Ujú, combinación muy bonita y que has mm, plasmado en este libro tan bonito también que he tenido el placer de leer, que se dice Hay vida más allá de la mente. Y ujú. hoy, sobre todo, José Luis, quiero hablar de la mente, porque en Ajá. el mundo del autoconocimiento, en la filosofía, en tal, hay como mucha disparidad con respecto a la mente, ¿no? Hay mucha gente Mm, que la ensalza y hay mucha gente que la critica y que dice que lo que ujú, tenemos que reducir es la mente a la mínima expresión, ¿no? Entonces, ujú, me gustaría eh, mm. empezar con una pregunta de carácter filosófica, ¿no? Que es la pregunta de tu libro. ¿Hay Mm. vida más allá de la mente? Sí, bueno, la verdad es que el hecho de escoger una pregunta como título para el libro tampoco es casualidad, porque lo que pretendo es que esto sea una invitación a quien lo lea para que encuentre por sí mismo la respuesta. O sea, lo que no querría es ofrecer un manual en el que el lector acuda como si fuera un diccionario al que uno va para consultar qué significa una palabra y encuentra una definición precisa en cualquiera de sus páginas. Yo esto lo planteo como un desafío para el lector, de manera que sea él quien se embarque en tratar de descubrir esa respuesta. De hecho, en la introducción ya digo que, aunque es un libro psicológico, en realidad, más que psicológico, es psicagógico, que es un palabra que está tomado de uno de los diálogos de Platón, que como buen socrático que era, se refiere a ese proceso de descubrimiento de la respuesta que el buscador ya lleva dentro de sí. Entonces, esta es un poco la idea que me llevó a ponerle como título una pregunta. ¿Hay vida Y ahí, más allá José de la Luis, mente? y ahí empiezas describiendo un poco lo que es la realidad, ¿no? Empiezas con una nota profundamente Sí. filosófica, ¿no? Y cuando nos dices Mm. que la realidad es fenomenológica, ¿no? Fenomenológica. Sí. Qué quieres decir cuando hablas? Sí, bueno, fenomenológico, también otra palabra derivada del griego que querría decir relación con las cosas tal como aparecen, ¿no? Tal como se presentan. Un fenómeno es lo que aparece a la conciencia tal como se nos muestra. Entonces, sí que empiezo planteándome estas cuestiones desde un principio, porque yo creo que como estamos utilizando expresiones que todo el mundo hace servir en su día a día, pero quizá dándole un sentido diferente, y es el caso de la palabra misma mente, es bueno concretar a qué me refiero en el ámbito de este libro cuando hablo de la mente. Porque, como bien has dicho, hay personas que incluso pueden llegar a decir que la mente no existe o que la mente debería reducirse a la mínima expresión o que todo es mente. O sea, hay tal cantidad de planteamientos y de enfoques que se hace preciso al inicio del trabajo precisar a qué me estoy refiriendo cuando hablo de la mente. Y lo que digo de entrada para situar el planteamiento de esta obra es que para mí mente sería el escenario global en el que acontece nuestra experiencia. O sea, toda nuestra experiencia vital del mundo, lo que conocemos de la realidad, lo que conocemos de nosotros mismos, todo eso, en la medida
en que lo conocemos fenomenológicamente, es decir, tal como se nos muestra y se nos muestra en forma de contenidos mentales, se nos muestra en forma de lo que percibimos a través de los sentidos, las sensaciones y también lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que recordamos, lo que nos hablamos por dentro, lo que serían las cogniciones en sentido amplio. Entonces, estas sensaciones y estas cogniciones son las que vienen a tejer el escenario de nuestra vida, y es a lo que yo me refiero por mente. Es decir, que cuando hablo de mente no estoy pensando simplemente en un cerebro ni en algo que sale dentro de ese cerebro, sino que tiene este José sentido Luis, más particular. es decir, a mí Dime. me ha gustado porque es sensaciones y cogniciones. Mm, Sensaciones es lo que percibimos con nuestros sentidos, teóricamente sí. de lo de fuera, ¿no? Y Ujú. cogniciones es los pensamientos y todo lo que procesamos, ¿no? Todo lo que elaboramos. Todo lo que elaboramos. Sí, Y la experiencia sí. humana no puede salir de ahí. Es decir, si No, hay no, una exacto, realidad más allá, la podemos exacto. percibir a través de las sensaciones o de las Eh, cogniciones, pero no es más, ¿no? Exactamente. Ahí es a donde quiero ir. Es decir, por muy más allá que se encuentre otra realidad, esa otra realidad, para que sea cognoscible, para que nosotros tomemos conciencia de ella, pues la tomaremos en forma de lo que constituye nuestra mente, es decir, sensación o cognición. Esto es así. Y claro, estas dos facetas a las que nos estamos refiriendo, la receptora de la realidad a través de las sensaciones y la creadora de contenidos a través de la imaginación, de la fantasía, de la capacidad de recordar y del lenguaje interno, pues vienen a representar como esos dos modos de funcionamiento mental a los que me refiero también en mi libro, ¿no? Que me recuerdan un poco a lo que podemos hacer con las cámaras de nuestros teléfonos móviles, que nos sirven para tomar una foto y después, una vez que la hemos tomado, podemos volver a verla, editarla, recortarla, eliminarla, hacer un montaje con otras, es decir, podemos reelaborarla. Pues un poco la mente también funciona en estos dos modos elementales, ¿no? Uno sería el receptor, el que capta a través de los sentidos la realidad del mundo, tanto interior como exterior, y, y que nosotros, aunque es una captación a través de los sentidos, no es pasiva, eso también lo explico en el libro, sino que nosotros también ponemos mucho de nuestra parte para dar significado a eso que percibimos, ¿eh? O sea, no es una recepción meramente pasiva. Y luego, por otro lado, estaría esa faceta más creadora de contenidos, más pensante, más centrada en el diálogo interno, y que sería la otra vertiente. Claro, yo en el punto de partida de este libro, lo que un poco me motivó a escribirlo fue precisamente caer en la cuenta de que para prácticamente todo el mundo pasamos demasiado tiempo encerrados en esa parte creadora de contenidos, pensante, lingüística, dándole vueltas a las cosas, a nuestras preocupaciones, que de algún modo esto significa que estamos tan encerrados en esa jaula del pensamiento que nos alejamos o que no vivimos suficientemente la vida. O sea, podríamos decir que el exceso de vida mental lleva aparejado un correlativo déficit de vida real. Que ahí lo dices en el libro, dices, pensamos mucho la vida y la vivimos a Y la medias. vivimos poco, y la vivimos poco. Y Y es utilizas por dos esto, por... metáforas muy bonitas, José Luis, que son la metáfora del hogar y la metáfora de la pértiga. Que aquí lo que me gustaría Sí, que contáramos, porque la gran pregunta que me gustaría resolver es si la mente es buena o es mala. ¿Eh? Y vale, viene el de todo, pues ¿vale? Entonces, a eh, esto llegaremos. vamos ahí. Entonces, en estas dos Sí. metáforas, cuando te refieres a la mente y de pensar Uh-huh. mucho la vida la vivimos a medias, ¿qué nos estás queriendo decir ahí? Mira, yo utilizo bastantes metáforas en el libro porque creo que son una forma de hacerle más inteligible al lector lo que trato de transmitirle. Entonces, la metáfora o la imagen de la casa viene a decir que, en cierto modo, la mente es como si fuera nuestra casa. ¿Por qué? Porque la casa es el lugar, el espacio donde pasamos buena parte de nuestra vida, y además una casa suele tener más de una habitación. En cambio, la triste realidad es que con la mente estamos tan infrautilizando determinados aspectos de la mente
y sobreutilizando otros, que sería este aspecto pensante en el que digo que pasamos demasiado tiempo enganchados en detrimento de disfrutar de la vida tal como es y de entrar en contacto a través de los sentidos con la realidad tal como nos llega, pasamos tanto tiempo en ese modo pensante que me recuerda como si una persona estuviera viviendo en una casa que tiene varias habitaciones, pero limitándose a vivir en una sola de ellas, como si estuviera arrinconado en una habitación teniendo otras a su disposición. Entonces la casa me sirve para transmitir esa idea de familiaridad de la mente. La mente Que nos es el encerramos ámbito en una habitación y es que en es el que mucho más transcurre fácil. nuestra vida, pero al mismo tiempo lo hacemos de una forma muy limitada. Entonces, esto es una invitación a que el lector explore esas otras habitaciones que también hay en la casa de su Incluso que mente. abra las ventanas, según cómo, ¿no? Y Que que abra entre, las ventanas las ventanas y que entre la luz y que entre el aire y que se el aire. renueve por dentro. Después Claro que sí. utilizas otra metáfora que es la de Y la luego pértiga. lo de la pértiga también es muy interesante porque claro, cuando hablamos de las distintas facetas o vertientes que tiene la mente, esa faceta pensante y la otra más receptora o captadora de la realidad, podemos llegar a la errónea conclusión de que una de las dos es buena y la otra es mala. Es decir, si yo he dicho que la triste realidad es que pasamos demasiado tiempo enganchados en nuestros pensamientos, algunos de los que nos escuchen podrían decir, entonces tenemos que evitar entrar en ese modo de funcionamiento mental. Y no es así. Y para eso me viene bien la imagen de la pértiga. ¿Qué digo con la pértiga? Cuando un atleta va a saltar con la pértiga, tiene que seguir determinados movimientos. Se coloca a cierta distancia del lugar de salto, agarra la pértiga, empieza la carrera sujetando la pértiga. Cuando llega el momento, al punto donde tiene que apoyar la pértiga, se impulsa con ella y una vez que ya ha alcanzado la altura deseada, tiene que soltar la pértiga si quiere saltar por el listón. Para hacer un salto de pértiga tiene que hacer todos esos movimientos. Esto a mí me viene como anillo al dedo para hacer una comparación con la mente. En la mente también hay momentos en que tendremos que estar sujetándola muy cerca de los pensamientos, haciéndole caso a lo que nos diga el lenguaje interno, porque tendremos que tomar decisiones que requieran ese razonamiento, ese empleo del aspecto pensante de nuestra mente, pero habrá otros en que tendremos que saber despegarnos de eso e incluso soltar la pértiga. Que esto podría ser un poco la imagen alegórica de a lo que podría apuntar el título de mi libro de si hay algo más allá de la mente. Es Muy decir, bien. si podemos aspirar a saltar por un listón a un lugar donde ya no tengamos una pértiga a la que agarrarnos. Muy bien. José Luis, vamos a dejar de ser mentales y Ajá, vamos a bajar a la práctica. En tu libro, en la página 46, hablas de Mario, ¿eh? Y hay un párrafo muy bonito que dices de la vida de Mario, ¿no? Que podría sí, ser la vida de cualquiera de nosotros, ¿vale? de Y dice, cualquiera. suena el despertador, que Mario se apresura a desconectar. No sabría decir cuál fue la primera sensación, el primer pensamiento que tuvo al despertarse. Se levanta perezosamente de la cama y entra en el lavabo. Se mira al espejo, no tiene buen aspecto. Debería haber descansado más. Recuerda lo que va a tener que resolver cuando llegue a la oficina. Abre la ducha. Cuando el agua sale a la temperatura adecuada, comienza a enjabonarse como de costumbre, mientras recuerda que, como hoy es martes, cuando salga de trabajar habrá de ir a recoger los niños al colegio. Siente que no le apetece. Desearía que fuera otro día para poder ir a ver una exposición de pintura que acaban de inaugurar. Después de la ducha se afeita. Mientras desliza la cuchilla por su cara embadurnada de espuma, Mario no deja de pensar en los asuntos que dejó pendientes ayer en el trabajo y que, como es natural, le estarán aguardando cuando vuelva a sentarse en su despacho. Abrumado por sentimientos de temor que le producen malestar, enciende la radio para distraerse mientras termina su aseo. Esto Ajá. es un párrafo donde podemos ver la mente en su Yo esencia. creo que está claro que Mario somos todos, ¿no? Sí. Mario somos todos. Entonces, Es una ¿hace algo experiencia mal, que... Mario? ¿Hace algo mal, Mario? ¿Qué tendría que No, hacer? ¿Cuál es? no es que... A ver, Mario hace lo que se ha acostumbrado a hacer, ¿no? Lo que se ha acostumbrado a hacer y lo que nadie le ha dicho que pudiera hacer de otra manera para tener una vida más satisfactoria, más conectada con la realidad y que le ayudara
a llevar una vida pues mucho más feliz, ¿no? En definitiva. ¿Cuál A ver, sería el lo que le relato ocurre... de Mario, José Luis? ¿Cuál sería el relato de Mario si eh, viviera, si no pensara tanto la vida y no la eh, viviera a medias y la viviera plenamente? bueno, ¿Qué es lo que esta, haría Mario? lo que haría Mario es que estaría, desde el momento en que se despierta, empezaría a estar no solo despierto físicamente, sino también consciente. Es decir, se daría cuenta de qué es lo primero que le viene al pensamiento, captaría las sensaciones, incluso algunas desagradables, ¿no? Como el frío que puede sentir al dejar el confort de las sábanas de la cama, ¿no? El desplazamiento hacia el cuarto de baño, a la ducha. Y entonces podría hacer eso mismo que hace, pero sin dejar que sea el pensamiento el que ocupe el espacio de la experiencia. Y entonces Entonces, estaría ¿esto va de tener más sensaciones y menos cogniciones? Es decir, cierto, estar más cierto, en lo cierto. Es que sensorial y en el partiendo de la presente. base Sí, partiendo de la base de que tenemos esos dos modos mentales de funcionamiento, el pensante y el observante o receptivo, como tenemos un déficit en el desarrollo o en el cultivo de este último, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, que es lo que introduzco cuando hablo de las prácticas para revertir esa situación de arrinconamiento en una sola estancia de la casa, es tomar contacto con los sentidos, con lo que tenemos ante nosotros, con lo que estamos viendo, con lo que estamos oliendo, con lo que estamos oyendo. Estamos hablando de recuperar el contacto con la realidad a través de los sentidos. Algo tan simple como esto, pero que encierra una riqueza muy grande. A ver, no se trata simplemente de conectar con los sentidos para disfrutar más de la experiencia de lo que se está haciendo, que también se disfruta más si la experiencia es agradable, sino que de algún modo esa sensorialidad, recuerdo que, no sé si fue Durkheim, que le leí en alguna ocasión que decía, los sentidos tienen la capacidad de conectarnos con el sentido con mayúscula. Es decir, que un cultivo inteligente de la sensorialidad, de esta capacidad receptiva de saber percibir la vida sin reinterpretarla o ultraprocesarla con nuestro discurso mental, pues nos abre a una experiencia que puede tener un largo alcance y allí volveríamos otra vez a lo del salto de pértiga y a lo que uno puede encontrar cuando la suelta. Pero ahí, José Luis, porque yo lo quiero traer a la práctica, ¿vale? Estás en la Sí, ducha y te estás sí, duchando y aquí pone que Mario se acuerda de que tiene que ir a recoger a los niños. claro. Entonces pierde Y el en ese momento contacto Y con en las ese momento sensaciones de la ducha, le está cayendo agua. En está ese cayendo momento le agua, está no tiene cayendo agua, pena, pero él es no que no está. la siente, no siente el agua, ni siente la temperatura del agua, ni el tacto de la esponja cuando restriega el jabón en su piel. Es decir, hay un universo de sensaciones que en ese momento se le están presentando, pero que a él le resbalan porque él está conectado en otro modo de funcionamiento. Y en Es ese decir, otro es que modo ni de se entera. funcionamiento, José Luis, en ese otro modo de funcionamiento que está con las Sí. cogniciones, primero, que también lo comentas en el libro, es muy interesante, ¿de dónde llegan las cosas? Es decir, Ujú. tengo que ir a recoger a los niños, ¿eso de Ya. dónde ha venido? Aparece, entiendo Bueno. que aparece en la escena, Mm, estás en la ducha mm, y de repente aparece, mm. no sabemos de dónde sale, pero Sí. aparece y entonces Mm. tú estás ahí con el jamoncito, la mar de bien, y te aparece este pensamiento que no sabes Y, de dónde viene, pero que y viene, estás en cualquier parte menos en la ducha. y entonces de Mm, repente te vas cierto. para ahí. Y entiendo que lo que hay Te que vas hacer para es ahí. dejarlo pasar y seguir concentrado Cierto. en tus sensaciones Sí, y en el sí, momento en el que porque estás, ¿no? como bien dices, muchos de estos pensamientos nos vienen no porque nosotros los elaboremos deliberadamente, no porque queramos pensar en eso, sino que aparecen, como bien has dicho. Es decir, surgen, son como las nubes que ves que aparecen por el cielo y que tú no las has ido a buscar, ¿no? De hecho, gran parte de los contenidos mentales son inconscientes, a veces ni nos damos cuenta, pero incluso de los que nos damos cuenta, un porcentaje muy alto son automáticos, que este sería el caso, ¿no? Que aparecen No pues sabes porque, por qué. a ver, a lo mejor sí podríamos encontrar un porqué si hacemos un poco de indagación en plan de mente profunda, quizá por asociaciones que hagamos con lo que en ese momento tengamos cerca
o con algún problema que nos preocupe, alguna dificultad que hayamos tenido y que todavía no hayamos digerido. Entonces la mente también se sirve de esa reelaboración mental para hacer la digestión de esas otras experiencias. Pero ahí también en esta mente discursiva, hablas muchas veces de la mente discursiva, Sí. que son todos estos relatos y narrativas que nos contamos, ¿no? Me gusta Ujú. mucho que en un momento dado dices que podemos adoptar la figura del observador, cuando nos ponemos Ajá. en silencio y entonces Sí. aparecen estas cosas. Ah, eh, Me gusta esta diferencia que haces entre, en una frase pones la diferencia entre estoy deprimida o sí, tengo un pensamiento de estar deprimida. Entre esto estoy es. rabioso y Ujú, tengo un pensamiento de estar rabioso, ¿no? ujú, Es decir, mm, mm. entonces, cómo Sí. la diferencia y la distancia entre una cosa que la doy como absoluta y una cosa Ujú. que es sencillamente una nube que pasa, y Sí, está ahí, ¿no? es una diferencia importantísima porque marca la diferencia entre creernos los pensamientos y quedar a merced de ellos o tomar la suficiente distancia para tener un margen de libertad, verlos como lo que son, como pensamientos, y actuar como creamos que tenemos que actuar. Entonces esto nos da una libertad importantísima, pero que además no es que sea ningún truco, es que es la realidad, porque a veces estamos tan apegados a los pensamientos que nos llegamos a fundir con ellos y no nos distinguimos de ellos. Y como bien dices, uno tiene ese sentimiento de depresión y lo traduce en estoy deprimido. Es decir, ya ha pasado del pensamiento, que no es él, se lo ha atribuido a él. Y entonces ya es algo que no solo le afecta, sino que él se lo hace suyo, se lo apropia. Este es el problema, apropiarnos de los pensamientos. Entonces es bueno que aprendamos a adoptar esa posición o actitud del testigo, del observador, que ve las cosas a cierta distancia subjetiva, es decir, que es capaz de decir, este pensamiento está ahí, pero en principio no es más que un pensamiento. Este pensamiento no me va a amargar a mí la vida y me va a obligar a hacer lo que yo no quiera. Es decir, Ah. es un pensamiento y como tal pensamiento, pues bueno, tiene esa naturaleza, está ahí, ha venido sin que yo lo haya ido a buscar, probablemente se irá sin que yo haga nada para que se vaya y mientras tanto lo que tengo que hacer es saber verlo como pensamiento y no fusionarme con él. Y ahí, José Luis, si lo llevas más y lo elaboras más, acabas diciendo también que incluso el yo o el Sí, ego, según como se sí, vea, ¿no? sí, También es una ilusión y también es un también, pensamiento, ¿no? Y también exactamente, es una idea exactamente. que cuando te pones desde el observador, eres capaz de ver Sí, también el constructo que has ajá, elaborado, para pensar que lo que tú eres es aquello, ¿no? Que es exacto. ese ego, ¿no? O ese yo. El problema es la identificación, con qué nos identificamos, ¿no? Nos identificamos con unos pensamientos, con un diálogo, con una narrativa, con una biografía que nos contamos y que de algún modo pasa a suplantar nuestra verdadera realidad, nuestra naturaleza. Y ahí es donde entraría también el ego, ¿no? Como una versión necesaria para desenvolvernos en la vida corriente, pero que no agota toda la realidad de lo que somos, ¿no? Entonces, sí que es bueno saber ver, igual que los pensamientos como pensamientos, el ego como un constructo que no tiene esa consistencia que nosotros le atribuimos al vivir desde él. Y quién soy yo entonces, José Luis? Si el ego es una ilusión y es un pensamiento Ajá, que he creado para ser operativo en la sí. vida y que es Sí. ahí, al final, ¿qué Pues mira, tengo que hacer con el ego? Entiendo que no soy yo, esa ¿no? ¿Y quién pregunta, soy yo entonces? esa pregunta es la pregunta del millón. Y además, es bueno que distingamos entre lo que sería qué soy yo de quién soy yo. Porque recuerdo que decía Laín Entralgo que cuando nos preguntamos quién es una persona, en realidad estamos siendo demasiado atrevidos, porque nos estamos adentrando en un espacio que es más bien un misterio, que no se limita a lo que esa persona es, a qué es esa persona. Cuando decimos que soy, entonces sí que podemos dar como respuesta unos datos biográficos,
los datos que aparecen en nuestro documento de identidad, Nuestra el personalidad, currículum, sí. nuestra personalidad, nuestros rasgos de carácter, las cosas que nos gustan. Pero claro, todo esto es un yo existencial, que es real, evidentemente, pero que simplemente indica qué es lo que somos, qué es lo que somos. Pero lo importante es saber quién somos. Y allí es donde yo en el último capítulo hablo de una nueva perspectiva. Que el lector que vaya siguiendo estas indicaciones y que vaya practicando, que vaya explorando su mente, llevando la pértiga sujeta cuando hay que llevarla sujeta, soltándola cuando tenga que soltarla, podrá abrirse a una percepción, a una concepción de sí mismo que ya no estará limitada a los estrechos límites del ego, que de algún modo se sentirá conectado con una realidad superior que le trasciende, más amplia. Por lo tanto, la importante transmutación de la autocomprensión tiene lugar cuando dejamos de vernos como un ser individual con unos estrechos límites, encerrado en una burbuja que solo se preocupa de sus intereses y que no quiere saber nada de lo que hay a su alrededor, y cuando esa burbuja explota y entonces lo que hay dentro pues comprende que es parte de esa totalidad en la que está inmerso. Y ahí es donde, José Luis, mucha gente habla de disminuir la mente o de la mente menguante, porque es como sacarte de encima el ego para poder abrir las ventanas de la habitación Sí, y poder exacto. acceder a tu yo verdadero, ¿no? Pero ahí yo me confundo, José Luis, porque claro, entonces, de alguna manera, mucha gente criminaliza la mente y como algo negativo que uno se tiene que Sí, sacar de encima, ¿no? Pero en ajá. cambio la mente, José Luis, es muy buena en muchas cosas, es muy Es positiva. necesaria, es ¿Cuándo es buena y necesaria. cuándo es mala? ¿Cuándo es buena y cuándo es No, mala? ¿Cuándo no, porque, a ver, yo recuerdo que Krishnamurti decía, el mundo tiene un problema que es el hombre y el hombre tiene un problema que es su mente. Pero yo creo que esta frase habría que matizarla, porque la mente como tal no es ningún problema, no es mala en sí, pero sí que se puede convertir en un problema, sí que se puede convertir en algo malo cuando le cedemos el control de nuestra vida. Cuando es ella la que guía nuestra conducta y nosotros vivimos un poco a su dictado, entonces es cuando se puede problematizar. Pero a priori yo no diría que la mente sea ni buena ni mala. De hecho, lo que es bueno o malo es lo que nosotros hagamos con ella. Esta es la cuestión, lo que nosotros hagamos con ella. Es decir, qué acciones, qué decisiones tomemos en nuestra vida de acuerdo con la experiencia que esa mente nos ofrezca. Esto es lo que hace que sea bueno o malo. que Pero ahí la mente la en sí, mente de alguna manera, José Luis, está al servicio de la experiencia, ¿no? Porque en un cierto, momento dado sí, dices, tienes un capítulo también sobre la evitación, ¿no? De que sí, no tenemos que evitar los claro, pensamientos y las emociones porque entonces nos desconectamos de la realidad. cierto, Y claro, los negativos, sobre todo los negativos, ¿no? La tristeza, la rabia, hay que vivirlas, hay que pasarlas porque sí, son nubes claro. que Es que hay que pasar y la mente tiene que acompañar para piensa pasarlas, que no engancharte el ahí, ¿no? sí, la invitación a conectar con el presente, con el ahora, que es una de las ideas principales de mi libro, te conecta con el presente, pero en el presente, como dice el refrán, no todo el monte es orégano, es decir, no vamos a estar viviendo unas experiencias que siempre serán agradables, sensaciones de placer, de relajación, de bienestar. En la vida también vamos a encontrar momentos dolorosos, también se van a morir nuestros seres queridos, también nos pueden diagnosticar un cáncer, es decir, el otro día han muerto miles de personas en Birmania en un terremoto. O sea, las experiencias dolorosas existen y forman parte del presente y de la realidad, igual que las que son agradables y placenteras. Entonces, la conexión con el presente nos conecta con el conjunto de todo lo que hay, sin distinguir si nos gusta, si no nos gusta, porque todo es igualmente real, es igualmente presente. Y por eso la tendencia natural que tenemos a evitar las experiencias que nos causan malestar, que no nos gustan, que nos incomodan o que hacen sentirnos mal a nuestro ego, pues estas conductas evitativas, yo también en el libro
pues las trato para decir que en realidad tenemos que aceptar incluso lo que no nos gusta o lo que nos da miedo con la misma naturalidad y con el mismo agradecimiento con que tendríamos que aceptar lo que sí que nos gusta. Allí lo que es difícil, José Luis, es, por ejemplo, con la tristeza o el miedo o la rabia Ujú, o la ansiedad o el que ujú. sea, lo que es difícil percibir, es decir, si tú las evitas, es un Sí, problema. sí, Pero también si tú te metes demasiado ahí ya, y te cagas ahí, también es un problema, ¿no? Entonces, el punto justo, por ejemplo, una preocupación o una sí, lamentación o ujú, un miedo en un momento dado, ujú. puede tener un carácter muy de protección Sí, y de ayuda, ¿no? Pero ¿hasta qué punto merece la pena estar preocupado? ¿Cuál es la función que te va a ayudar a ocuparte mejor por el preocupar, sin que te quedes enganchado ahí en la ujú, preocupación y no sepas es decir, cómo vivir de una manera que las nubes pasen, se ujú, vivan ujú, en su justo punto ujú. y Sí, tú estés allí conectado ¿sabes? Ahí ya. yo creo que es la dificultad. A veces es inevitable, ¿no? Que ante un acontecimiento que es muy impactante, sobre todo cuando tiene una implicación emocional fuerte, que haya una reacción en forma de emoción negativa. Esto es casi inevitable. Pero habría que distinguir esa primera reacción inicial, que puede ser automática, como por ejemplo tener una sensación de susto ante un ruido imprevisto o sentir asco ante algo que vemos que nos repugna, pero eso que puede ser automático, una reacción inicial que no es deliberada, que es involuntaria y automática, tampoco es propiamente una emoción, sino que la emoción vendría en un segundo momento cuando nosotros ya emitimos un juicio valorativo de qué es lo que hay allí. Sí que es cierto que todo requiere también un aprendizaje y un trabajo, porque de la misma manera que la evitación es un patrón de conducta que quizá hemos aprendido y sobreexperimentado, a fuerza de repetirlo, se ha instaurado ese patrón de evitar las cosas que no nos gustan, también puede ocurrir que si vamos paulatinamente ejercitándonos en aproximarnos a las cosas que nos dan miedo, cada vez nos darán menos miedo, que es un poco lo que se utiliza en psicología para el tratamiento, por ejemplo, de las fobias, ¿no? La exposición a lo que temes. Mientras no te expongas a lo que temes, nunca dejarás de temerlo. Pero es cierto que las primeras aproximaciones no estarán exentas todavía de miedo, de ansiedad, de esa reacción de rechazo hacia la experiencia. Pero con el ejercicio y con la práctica, cuando veas que eso que te parecía a ti que era una fiera salvaje, en realidad pues es un cachorrito de peluche que no te va a hacer daño, que no te va a morder, entonces es cuando la situación cambiará. Pero no hay que esperar un cambio de la noche a la mañana. Por eso propongo en el libro ejercicios pensando en que se practiquen. Y de hecho, no es que haya un plazo o un tiempo para conseguir esos resultados, es que es toda la vida lo que ha de servir como campo de entrenamiento para este ejercicio. Porque ahí, José Luis, para acabar con este bloque de emociones negativas, ¿no? Un caso extremo, ¿vale? Un duelo. Un duelo se puede evitar y entonces mal porque, oye, acabará saliendo por otros lugares y estará tal y cual, o te puedes meter ahí en el duelo el resto de tu vida, ¿eh? Y no Mm, pasar. Entonces, transitar un duelo mm, de una manera suficiente, es decir, no sé si sí, correcta, porque correcta no es, ¿no? Pero transitar el bueno, duelo saludable. saludable o desde tu yo profundo, ¿no? O Mm, desde tu yo mm, auténtico, eso es un mm, arte también, ¿no, Jesucristo? Es sí. como muy complejo, ¿no? No quedarte Ujú, enganchado en los ujú, pensamientos y no ujú. hacer evitación Claro. y entender, ¿sabes? Por eso en psicología se habla de elaborar el duelo, porque es un proceso que no se puede esperar, que al perder un ser querido estemos contentos y brindando porque aquello nos gusta, porque estamos tristes y tenemos que estar tristes, pero sin llegar al otro extremo de no levantar cabeza después de un tiempo de la pérdida. Entonces esto es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se trata primero de no negar la realidad, de aceptar la pérdida.
Eso es muy importante. A veces la primera reacción es de confrontación con la realidad, de decir esto no puede ser, no me lo creo, Negación, esto no ha podido fases pasar. de negación, aceptación. Fase de negación, sí. A ver, esto que instintivamente nos salga en un primer momento como una reacción inicial inevitable, lo acepto, pero a la que nos demos cuenta tenemos ya que decir, no, a ver, la pérdida se ha producido, me duele, saber aceptar el dolor no es malo, el dolor también forma parte de la vida y luego, pues bueno, contar también con el apoyo social, que en estos casos puede ser balsámico, el tener personas que nos quieren, que comparten también esa misma pérdida y que con el paso del tiempo se va a ir aceptando de otra manera esa situación y llegará un momento en que no nos consideraremos que estemos afligidos como lo estábamos el primer día, porque ya lo habremos integrado y será una experiencia que formará parte de nuestra vida de una manera saludable y no traumática. Muy bien. José Luis, vamos a entrar ya en el trabajo. El Uh trabajo -huh. que hay que hacer, yo creo que hemos Ahí, ahí. marcado el camino, yo creo que Sí, queda bastante claro el camino. Entonces, ¿el trabajo cuál es? Es decir, bueno, cuál es el trabajo? Hablas mucho de atención y de meditación, pero sí, ¿en qué consiste el trabajo en el día a día? A Mario, como ya, ¿qué sí, es lo que sí. tendría que hacer Mario en el día a día para La herramienta que vamos a utilizar en nuestro taller es la atención. La atención va a ser la herramienta que nos va a permitir cambiar de modo de funcionamiento pensante al receptivo y que nos va a ayudar a dirigir la atención hacia donde queremos tenerla y en el modo en que queremos tenerla. Entonces, yo propongo, por supuesto, el aprendizaje de la meditación porque es una herramienta potentísima, una práctica potentísima y además explico con cierto detenimiento sus fundamentos, el porqué y los elementos esenciales para que quien no lo haya practicado nunca pueda acercarse a ella, pero sobre todo también hay un apartado que es al que te refieres más y que es muy interesante, que son esas prácticas que podríamos llamar de meditar sin estar meditando, que son prácticas informales en las que también ponemos en juego esos mismos elementos de conexión con el presente, porque dirigimos la atención de modo que estamos presentes a lo que estamos haciendo, ¿eh? Y que estamos ahí con los cinco sentidos. son como dos Sí, cosas, ¿no? Una es sí, como una práctica que son formal, minutos formales esto mínimos, que es, son 20 sí, minutos o correcto. unos 20 minutos al día, ¿no? Ujú. Que ahí O es una media hora, práctica sí, de media hora, que es hacer mindfulness, intentar sí, ujú. ponerse en silencio con la mente, intentar Eso es. que la mente pues se ponga en silencio y ver los pensamientos y ver qué van pasando y poco a poco te Ujú. vas sintiendo cada vez más conectado, ¿no? Y eso es como la Ajá, práctica. Pero después hay, como después sí, cuando ya te vas a trabajar o cuando te vas a sí. por ahí, que también ahí tienes que ir haciendo continuamente Tenemos recordatorios. muchísimas oportunidades de seguir practicando y esa práctica informal a mí me parece muy importante. Yo casi diría que incluso más que la otra, Mm. porque, porque de algún modo nos mantiene conectados en el día a día con esta intención de practicar en esta línea de conexión con el ahora y además también nos ayuda a que cuando nos sentemos a la meditación formal, esos 10, 20 o 30 minutos en un entorno más exigente, con un ambiente silencioso, en una postura determinada, sin otro objeto que estar en meditación durante ese tiempo, quizá tendremos más facilidad o menos interferencias para hacerlo si durante el día ya hemos creado esos microespacios de práctica en los que ciertamente no se ponen en juego los mismos elementos que intervienen en la meditación de la misma forma, con la misma Esas fuerza. microprácticas son 30 segundos, son cuando Exactamente, porque, a ver, para que los que nos siguen comprendan más de qué estamos hablando, hablamos de actividades que todos realizamos. La ducha de Mario, por ejemplo, cepillarnos los dientes, bajar la basura, pelar unas manzanas para preparar compota, fregar los platos. Es decir, cualquier actividad que hacemos rutinariamente por inercia y que nos puede llevar pues desde unos segundos hasta unos cuantos minutos, la podemos convertir en un ejercicio de presencia.
para estar en lo que realmente estamos, para conectar con el ahora. Y la cuestión es que sepamos dirigir la atención no hacia nuestros pensamientos, hacia esa preocupación que no nos deja o a esa anticipación de lo que tenemos que hacer cuando lleguemos a la oficina o al trabajo, o qué le voy a decir a mi mujer cuando llegue a casa por aquello que me comentó ayer. Es decir, no se trata de dejarnos llevar por esos pensamientos, sino centrarnos en la experiencia consciente de lo que estamos haciendo, sea lo que sea. Es decir, siempre será el contacto con algo material a través del tacto, de la vista, del olfato, del oído. Puede ser oír una música que nos gusta, puede ser comer, el acto de comer, algo tan simple que todos hacemos, pero que a veces lo hacemos simultaneándolo con escuchar un programa de radio, de televisión, o con estar discutiendo, ¿no? con otras personas o hablando por el móvil. Bueno, pues ¿por qué no dedicar, aunque no sea toda la comida, pero una parte de la comida, decir, ahora voy a estar plenamente atento a lo que como, a saborearlo, Y a tomarme mi tiempo, ya no a hablar hacerlo más durante la despacio? comida y solo Exacto. ya no hablar Hay que adaptarlo a las circunstancias de cada uno, pero sí, se pueden hacer micro ejercicios en este sentido. Y José Luis, ¿cuánto tiempo estás en una persona que arranca y se pone a hacer esta práctica de 20 minutos? Y tal? Sí. ¿Qué beneficios puede esperar? ¿Llegan Bueno, pronto? ¿Tienes que estar muchos sí, meses haciendo esto? ya desde hace bastantes décadas se ha estudiado mucho los beneficiosos efectos que produce la práctica de la atención plena en quienes la practican. Son efectos beneficiosos que alcanzan parámetros de tipo psicosomático, pero sobre todo están muy estudiados lo que se refiere a la reducción del estrés. Entonces es curioso que con una práctica regular, en relativamente poco tiempo, y aquí lo de poco tiempo podemos hablar de días o incluso de pocas semanas, es posible que ya se noten esos beneficios. Además, lo curioso es que muchas veces no solo es la propia persona que practica estos ejercicios quien se da cuenta, sino los que están a su alrededor, que le notan como más sereno, menos irascible, que no reacciona de una manera tan airada ante contratiempos como lo hacían en ocasiones anteriores. Y esto es muy interesante porque demuestra también la implicación más allá de uno mismo que tiene este trabajo, ¿no? Porque Porque ahí, favorece José mucho el Luis, mejorar las relaciones. ¿puedes decir que ahí estás siendo tu yo verdadero? Es decir, cuando te pones en Sí. silencio y actúas, estás en tu yo profundo Uh-huh. de alguna manera te sale que en el fondo, cuando paramos la mente discursiva, eh, lo que hay casi siempre es bueno. Y es que Ajá. ahí empalmo con un punto muy polémico, y que es Uh-huh. de que cuando nos ponemos en silencio, escuchamos y abrimos las ventanas y salimos de la habitación del ego y tal, de Uh-huh. repente conectamos con la unidad y en algún Uh-huh. momento te he escuchado la palabra Dios, que si ponemos esta palabra la vamos a liar, pero Sí. es decir, que en el fondo somos parte de Sí. un todo y de una naturaleza Sí. que a la que nos ponemos en Uh-huh. silencio somos capaces de captar Uh-huh. y de Uh-huh. darnos cuenta, ¿no? Y la Sí. pregunta que te digo es ¿hasta dónde has llegado ahí, José Luis? ¿Y qué Uh-huh. es Dios para Sí. ti? Bueno, Y cómo definirías todo esto? yo en este libro parte de mi experiencia. Es decir, igual que al lector le introduzco en las primeras páginas para que él mire cómo es su vida y qué es lo que hace con su mente en la vida, también en los últimos capítulos en los que hablo de esa nueva perspectiva, pues también estoy poniendo por escrito lo que yo ya he vivido en primera persona, porque llevo practicando desde hace prácticamente casi 40 años, lo cual no sé si es un mérito o un demérito, pero casi 40 años practicando y entonces, bueno, pues en todo este recorrido he conocido lo que reflejo en este libro, ¿no? Al principio, Ay, lo que,
lo que sí era un problema, que es el estar encerrado en la mente pensante, llega un momento en que esa perspectiva se amplía y entonces salimos como de nuestra burbuja y nos conectamos con una realidad superior. Yo creo que el ser humano está llamado a trascenderse a sí mismo. Cuando decimos la autorrealización, ser nosotros mismos, ese ser nosotros mismos no es embellecer nuestro ego y adquirir unas habilidades y un virtuosismo que solo se centre en nosotros, sino todo lo contrario. Se trata de salir de esa fijación egocéntrica y abrirnos a una realidad mucho más amplia que es superior a nosotros. Es conectar con la trascendencia. Tú has dicho Dios, bueno, podríamos utilizar esa, La esa palabra expresión, trascendencia, la palabra trascendencia es más suave. sí, exacto, es más suave, pero indica esa idea de que tenemos que dar subir un peldaño, ¿no? Un escalón, lo que decíamos de la pértiga. Cuando soltamos la pértiga, podemos saltar por encima del listón. Bueno, Y ahí, José ¿qué es Luis, lo que hay en eso encima del saltar listón? por encima, hay como Sí, hay muchos autores y mucha gente que tiene como diferentes, que define como diferentes niveles, ¿no? De sí, trascendencia. niveles. Mm, En ese viaje, ¿hasta dónde has sí, llegado? ¿Cuáles son sí, para ti esos niveles, ¿no? Porque el nivel que está claro es el de ponerte en ya, silencio y, sí, sí, y sí, conectar sí. un poco. Bueno, El primer nivel está sí, claro. conozco, sí, hay autores, por ejemplo, Ken Wilber, ¿no? Que hacen una descripción bastante precisa de toda esta evolución de la conciencia y de sus distintos niveles. Yo lo que sí destacaría es que tampoco hay que ver este progreso, esta evolución, como si fuera un proceso lineal y que no tuviera sus más y sus menos, e incluso sus momentos de retroceso. Es decir, yo antes que decía que llevaba 35 años aproximadamente en este camino, pues he conocido de todo. Es decir, ha habido momentos en que no he sido tan constante en la práctica y ha habido también momentos en que yo creía que ya había superado o alcanzado distintos niveles y en la práctica los sigo teniendo, ¿no? Es un poco lo que ocurre también a nivel del desarrollo personal con la niñez. Todos llevamos un niño dentro de nosotros. El niño que hemos sido no desaparece, a pesar de que evolutivamente hayamos pasado ya la etapa de la infancia y seamos adultos, incluso algunos ya puedan estar rozando la ancianidad. Es decir, que no me gusta demasiado esta categorización en niveles por lo que tiene de rígido, porque tampoco yo podría decir que una persona que haya llegado a un nivel X no pueda retroceder a otro inferior. Está claro. Oye, José Luis, estamos ya casi al final, pero Ajá, me gustaría que nos dieras un apunte porque sé que estás a punto de, o estás acabando tu siguiente sí, libro, que sí, lo quieres centrar mucho en el concepto de la aceptación. la aceptación, Y me la gustaría que aceptación, nos sí. hicieras un poquito de spoiler y nos Eh, dieras bueno, sí, dos o tres ideas fuerza sin hacer, del, sin hacer el sin spoiler, hacer porque de suficiente hecho spoiler para que te lo podamos comprar también el libro. todavía no se lo he hecho llegar a mi editor, entonces no puedo revelar demasiado, ¿no? Pero bueno, lo que es la idea fundamental sí, porque de hecho todo lo que hemos estado hablando en cuanto a conexión con el presente y con la realidad, pues a lo que nos está llamando es a fluir con la vida, a aceptar tanto lo positivo como lo negativo que encontremos en ese presente con el que nos conectamos. Y en esto es fundamental el concepto de aceptación. Aceptación que no quiere decir ni resignación, ni conformismo, ni que nos guste sufrir, no, todo lo contrario. Quiere decir que damos la bienvenida a todo lo que la vida nos depare, sea bueno, sea malo, y utilizamos eso que la vida nos regala como punto de partida, una vez aceptado, para tomar las decisiones que queramos tomar. Para tener la vida que a nosotros nos parezca digna de ser vivida, valiosa, que tiene un sentido, que tiene un propósito. La finalidad de todo este trabajo no es conseguir unos beneficios, unos logros,
que también vendrán y bienvenidos sean, ¿no? Pero que no nos quedemos en esos beneficios, que lo importante es que vayamos más allá, que demos un paso en otra dirección para vivir una vida con propósito, con un sentido, que podamos implementar esos valores que para nosotros son importantes, porque en definitiva es lo que decía Sartre. Decía, bueno, es que el ser humano es lo que hace con lo que la vida ha hecho con él. Exacto, es decir, a nosotros nos han pasado muchas cosas en la vida, buenas, malas, regulares, de todo, pero lo decisivo es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto que encontramos en la vida? ¿Qué hacemos? ¿Cómo construimos nuestra vida? También Ortega y Gasset dice, hombre, es que el ser humano por definición es futurista, o sea, nuestra ocupación es qué vamos a hacer a partir de ahora, qué vamos a hacer dentro de un minuto, qué vamos a hacer mañana, cómo va a ser nuestra vida, porque lo pasado ha pasado ya, por malo que sea, por mucho que nos haya traumatizado, ya no lo podemos cambiar. Es el punto de partida. Toca aceptarlo, pero aceptarlo para proyectarnos hacia adelante. Como decía Kierkegaard, la vida se entiende mirando hacia atrás, pero se vive hacia adelante. Esta es la clave, vivir hacia adelante. Muy bien. Muchísimas gracias, José Luis. Ha sido un lujo y un placer tenerte con nosotros. Gracias a ti, Xavier. Un abrazo. Un abrazo para ti también y gracias por compartir este rato en tu canal.